Fred Krueger y Pennywise el payaso bailarín. ¿Qué tienen en común estos dos personajes? Bastante más de lo que uno podría suponer en primera instancia. Ambos son seres con poderes sobrenaturales en el caso de uno y con poderes cósmicos en el caso del otro. Ambos difíciles de explicar cómo y qué son en sus respectivos terrenos. Los dos también gozan de hacer daño a sus víctimas, personas jóvenes, adolescentes, pero sobre todo niños. Y por si fuera poco, ambos utilizan una herramienta clave para poder alimentarse, el miedo. El componente del miedo es lo que más mueve a estos dos personajes, y lo que los hace dos de los personajes del mundo del horror más aterradores y crueles en la ficción. Que ninguno de los dos tiene límites. A lo largo de múltiples franquicias hemos observado cómo Chucky o Michael Myers parecen tener cierta consideración con los más pequeños. No se podría decir con exactitud si es alguna especie de código moral dentro de sus retorcidas psiques o simple cortesía, pero tanto Pennywise como Freddy carecen de esa barrera. Mientras más chicos e indefensos sean sus víctimas, mejor para ellos. No utilizan solo el miedo a nivel general, a ninguno les resultará suficiente con hacer algún ruido fuerte o aparecerte de forma sorpresiva. No. Ellos necesitan más. Ellos se convertirán en la personificación misma del miedo, de tu miedo, aquello a lo que más temes. Tus pesadillas e inquietudes más oscuras serán utilizadas en tu contra. Da igual cuánto intentes resistirte y luches por ocultarlo, ellos verán dentro de ti y, eventualmente, darán con aquello que te deja más vulnerable. Y será ahí cuando puedes darte por muerto. Da igual que tu miedo sea algo que pueda parecer inofensivo, como los ratones. Estos dos individuos serán capaces de llevar hasta los extremos esa fobia, ya sea Pennywise convirtiéndose en una rata gigante, podrida y monstruosa, o Freddy encerrándote en una habitación claustrofóbica, llena de cientos de esos animales, mordiéndote y devorando tu piel mientras Krueger se burla de ti y disfruta de tus llantos y gritos de desesperación. Y si tu miedo es algo mucho más profundo como el miedo a la soledad, a la muerte misma o a la tortura, tu destino será todavía peor, si es que eso es posible. Estos dos han llegado a acabar con adultos, sí, no tienen ningún problema con ellos, pero según sus propias palabras, su miedo no resulta tan jugoso como el de los más pequeños. Pennywise persigue a los niños jugando con sus miedos, llámese un leproso, una momia, un hombre lobo. Su poder y capacidad de transformarse no conoce límites. Mientras lleva a cabo sus fechorías mantiene al pueblo en una especie de trance. El pueblo de Derry está conectado a Pennywise. De hecho, se podría decir que el payaso es el pueblo en sí. Está bajo su poder y control. Derry se convierte en su patio de juegos personal donde puede hacer lo que le plazca cada vez que despierta de su hibernación. Freddy por su lado inició su cacería como una venganza personal, pero con el pasar de los años se fue convirtiendo en su propio patio de juegos. En el mundo de los sueños él era el jefe y las reglas las ponía él. No tenía límites y mientras más víctimas acumulaba, más rutinario se volvía para él, una adicción de la que no podía ni quería desprenderse. El torturar chicos, o como él los denomina, mis niños, es su mayor propósito. Freddy es casi inmortal y él es el rey en el mundo onírico. No vería motivo para retirarse, incluso cuando ya había cumplido con su meta inicial de acabar con los hijos de los padres responsables de su muerte cuando fue quemado vivo. ¿Qué tan retorcido y cruel tienes que ser para que tu venganza no caiga a manos de los ejecutores, sino de su descendencia? Un golpe muy bajo, pero que expone aún más la maldad de Krueger. Queda claro que ambos personajes tienen puntos en común bastante marcados. Ahora imaginemos qué pasaría si, hipotéticamente, estos dos personajes unieran fuerzas para sembrar el terror a su paso. Claro, dado que ambos ven a sus víctimas como alimentos, sería cuestión de tiempo para que eventualmente terminen enemistados, lo cual, por cierto, sería una confrontación bastante interesante y con muchísimo potencial. Pero en este momento centrémonos en el tiempo que dure esa alianza. Sería el mismísimo infierno. Pennywise atacaría durante el día, acechándote en cada pasillo, cada edificio. No puedes escapar de él ni de sus juegos mentales. Si por lo que sea logra sobrevivir y llega la hora de acostarse, el pobre diablo pensará: bien, al menos podré dormir un poco y estar tranquilo, aunque sean los sueños. Graso error, ya que ahora sería turno de Freddy, y los mismos trucos de fatigarte y hacerte sentir inseguro se repetirían, pero Krueger lo llevaría un poco más allá. Al dificultarte el poder despertar, te haría dudar de si estás dormido o despierto, te torturaría progresivamente apareciendo frente a ti para llevarte un buen susto, y no conforme con eso, empezarían los juegos mentales exponiéndote gradualmente a tus miedos y burlándose de ti. Sería un escenario en donde el concepto de paz y de salvación sonarían absurdos e imposibles. No puedes vivir en paz, pero tampoco puedes dormir tranquilo. Eventualmente tanto castigo físico y psicológico terminaría por desgastarte y llevarte al colapso, y cuando eso pase, será cuando alguno de los dos atacará.
volviéndote en presa fácil y con cada gota de miedo absorbida por uno o ambos. Suena un escenario horroroso, ¿verdad? Los personajes de la ficción dentro de It y Nightmare on Elm Street deberían dar gracias a Dios que esto no ocurra. De momento, todo puede pasar, y si a algún iluminado dentro de las oficinas de Warner Bros. Se le prende el foco, el crossover podría darse en algún momento. Estos personajes no solo tienen similitudes en sus modus operandi, fuente de alimentación y cinismo, sino que también tienen una debilidad en común, el hecho de que no les tengan miedo. El miedo es su mayor fortaleza, pero el no tenerlo también es su mayor condena. En ambas historias pudimos ver cómo Freddy podía ser derrotado e incluso encerrado en el infierno si la gente no le mostraba temor en sus sueños. Y si Freddy es olvidado, pierde su poder y no puede salir del inframundo. Pennywise por su lado se vio afectado varias veces cuando algún miembro de los perdedores no le mostraba miedo. Y al final fue de esta manera que el payaso o la entidad encontró su final. De este modo, el mayor arma y alimento para ambos es también su espada de doble filo que puede volverse en su contra, si no tienen cuidado. En resumen, mismas habilidades, mismas víctimas, misma maldad, mismo potencial, pero también misma debilidad. Incluso me atrevería a decir que mismo ego, volviendo a retomar un hipotético crossover entre estos dos, donde eventualmente alguno de los dos querrá tener más víctimas y control, y eso terminaría por llevarlos a esta lucha de poder y egos. Además, que la maldad siempre estuvo latente en ellos desde el principio. Pennywise, o eso, es una entidad cósmica primordial originaria del macroverso, una dimensión fuera del universo físico. Es una forma de maldad absoluta que representa el caos, la destrucción y el consumo del miedo como fuente de poder. Mientras que Krueger nació producto de múltiples violaciones a su madre, Amanda Krueger, cuando tuvo la mala suerte de quedar encerrada junto a 100 criminales dementes y ser abusada por todos ellos. Freddy no conoció el amor, era incapaz de sentir algo semejante. Si a eso le sumamos el bullying, los abusos y su placer ante el dolor, tenemos a un sujeto que nunca necesitó tener poderes para ya ser malo. La versión más distorsionada y psicópata del ser humano. Krueger ya era una abominación, incluso antes de sus quemaduras y poder entrar a los sueños. Un sujeto que ya asesinaba y, presuntamente, violaba a niños. Alguien que nunca conoció el concepto de bondad y empatía, alguien que siempre disfrutó del dolor y el hacer daño. Y Pennywise, siendo una criatura que se escapa de nuestro entendimiento, pero que de igual forma siempre se alimentó del miedo y del dolor. Dos personajes, mismos poderes, mismos objetivos y mismas presas. Dos criaturas que nacen de la maldad pura y de la rama más cloacal que podemos imaginar. Ambos personifican el miedo y la desesperación, te harán enfrentarte a tus miedos más profundos y, si no tienes la valía e inteligencia para hacerles frente, terminarás por convertirte en una más de sus víctimas. Además, si por lo que sea llegas a sobrevivir, recuerda que estos dos son rencorosos y no olvidan. Si ya escapaste una vez de ellos, harán todo lo posible por acabar contigo la próxima vez. Pennywise, pese a que en el fondo le temía a los perdedores, también fue víctima de su propio ego al intentar acabar con ellos, y pensar que esta vez podría derrotarlos. Y Freddy, bueno, basta recordar cómo Nancy, la protagonista de la primera película, terminó cayendo en la tercera parte, cómo los sobrevivientes de esta misma película terminan siendo casados al inicio del cuarto largometraje. El concepto de escapatoria es casi nulo, ya que ambos personajes no conciben algo así. Freddy es la maldad que nace del hombre, Pennywise la maldad que antecede al hombre. Uno surge del fuego y la venganza, el otro del vacío y la eternidad. Ambos, sin embargo, encuentran en el miedo su alimento y su prisión. Así que te pregunto, ¿te sientes preparado para hacerles frente a estas dos entidades? Te deseo un muy feliz Halloween 2025. Ya nos veremos, hasta la próxima.